Buenos días. Saludos a todos los miembros de la extensión Tucupita. Quiero reiterar mi agradecimiento a la doctora Elizabeth González, la doctora Milades Abreu, a la magíster Lesbia González por la invitación que me hicieron para la participación de estas jornadas de investigación de sostenibilidad para la ética ciudadana. La propuesta de intervención que quiero hacer en esta jornada está relacionada con tres temas fundamentales: la historia, la escuela y la ciudadanía. Pero particularmente el título se llama La historia como escuela de ciudadanía. En tal sentido, desearía comenzar tocando definiciones de historia para ir empezando a tejer todo el discurso de la propuesta que les quiero presentar a consideración. Tenemos como una de las tantas definiciones de historia aquella ciencia social, ciencia del hombre, como decía Marc Bloch, que trata de descubrir, explicar y comprender los fenómenos de la vida, en cuanto se trate de los cambios que lleva consigo la situación de los hombres en los distintos conjuntos sociales, seleccionando aquellos fenómenos desde el punto de vista de sus efectos sobre las épocas sucesivas o de la consideración de propiedades típicas y dirigiendo su atención principal sobre los cambios que no se repiten en el espacio y en el tiempo. Esta definición trae consigo un conjunto de elementos importantes que es bueno ir como desgranando. En primer lugar, la historia es una ciencia social. Ciencias del hombre que estudia el espectro de las sociedades humanas en el tiempo. Y ese tiempo lo manejamos en las nociones de el pasado y el presente. Ya de eso hablaremos un poco más adelante con un poco más de detalle. Manejamos también que se trata de descubrir. En la historia se descubre porque trabajamos con hechos que tienen de alguna manera un impacto en lo que son las sociedades a través del tiempo. Trata de explicar, porque no es solamente el hecho en sí, que no todo hecho es histórico, porque no todo hecho es trascendente para ser valorado y estudiado, sino la idea es explicarlo. Y lo más importante de la historia no es solamente una mera narración, no es solamente una mera descripción, sino que lo más importante es comprender los eventos y esos fenómenos de la vida. En esos fenómenos históricos, en esos hechos históricos, se da la situación del cambio social. Y ese cambio social ha venido presentando diversas manifestaciones en el tiempo. Hablamos de épocas con características particulares. Ahí está el tema de las cronologías, ahí está el tema de las divisiones en la historia desde distintas perspectivas, pero de alguna manera manejamos las nociones de los tiempos históricos, sus características, y ahí vamos viendo cómo cada una de ellas tiene propiedades muy particulares y cómo de alguna manera en ese tiempo y en ese espacio donde se desarrolla ese hombre y esas sociedades, empezamos a ver los cambios y vamos a colocar un acento en algo. El motor, el centro de la historia es el hombre. Así que estudiar historia es estudiar al hombre en el tiempo, en su pasado, en su presente, en un espacio geográfico que es cambiante de acuerdo a la evolución de las sociedades y a la acción de ese hombre sobre ese espacio. Podríamos empezar a hacer algunas interpretaciones del fenómeno histórico
o profundizar un poco más el concepto que manejamos anteriormente. Ya dije que la historia es una ciencia social y es una ciencia que maneja las nociones de pasado y presente. Esa noción de pasado, esa evolución del hombre en su desarrollo en nuestro planeta, siempre se trata de ver que la historia, o se quería ver en algún momento, que estudiar historia era estudiar solamente el pasado. Pues es un error, porque el presente no va a ser otra cosa que la explicación del pasado. Es como si tuviéramos dos espejos que se miran uno al otro. Vemos el pasado, pero a la vez estamos viendo el presente. Y el presente es inevitablemente una consecuencia del pasado. Esa historia sistematiza hechos, es decir, lo dificultoso de estudiar esta ciencia social es que de alguna manera hay que ir escogiendo lo verdaderamente trascendente en el tiempo que ha marcado importancia y cómo esa importancia de esos hechos han definido elementos de la civilización humana. Esos fenómenos históricos no son aislados, son producto ni son eventos casuales, ni son hechos absolutamente fortuitos. Es decir, hay una relación en la causa de un hecho histórico, la consecuencia de un hecho histórico, la nueva causa y las valoraciones que cada uno de esos elementos tiene. La función del historiador, y por eso no se agota nunca la tarea del historiador, porque los hechos no solamente se analizan en un momento, sino que a través del tiempo se empiezan a valorar o se empiezan a descubrir una cantidad de elementos que de alguna manera hacen que brille o se comprenda mucho más el fenómeno estudiado. La historia, como digo, es comprender y reconstruir los fenómenos sociales. Y aquí hay algo que es importante. Hay que estudiar la historia, hay que comprender la historia, hay que reconstruirla con una visión de totalidad. Los eventos en la historia no son exclusivamente económicos, no son exclusivamente ideológicos, no son exclusivamente políticos, no. El sentido de totalidad supone que cuando estudiamos al hombre en el tiempo, vamos a hacer énfasis en una cantidad de elementos que componen ese hecho. Por eso, la importancia de la historia con la suma del resto de las ciencias sociales para que en un momento determinado uno pueda tener una comprensión mucho más total, mucho más global del fenómeno histórico, del hecho histórico como tal. Ese estudio de pasado y presente tiene la intención de ir conectando eventos, de conectar hechos que han sido valorados. ¿Para qué? Para ir comprendiendo el presente, para ir viendo cómo ese pasado le va hablando a ese presente y como de alguna manera, sin ánimos de manejarnos en términos mágicos, porque en eso hay que tener cuidado, el historiador o quienes se dedican o nos dedicamos a estas ciencias del hombre, a esta ciencia social, cuando tenemos algunos elementos de comprensión del pasado, del presente, podemos quizás avisorar un poco a través de las consecuencias algunos elementos que puedan presentarse en el futuro del hombre. ¿Por qué el interés de estudiar historia para hablar del hecho de ciudadanía como un hecho histórico? Si nosotros estudiamos o hacemos un análisis de la evolución de la sociedad occidental, nos vamos a encontrar que desde la antigüedad, fundamentalmente en Grecia y en Roma, en esas civilizaciones que empiezan
a desarrollarse en el Mediterráneo, el elemento ciudadanía aparece como parte de lo que es su organización social, su organización política, a partir de elementos de carácter económico también. Hablar de ciudadanía es hablar de la capacidad y responsabilidad que tiene un individuo para ejercer una función muy importante dentro de la sociedad en la que vive. Todos los seres humanos tenemos inmerso las características en las sociedades occidentales y en los sistemas políticos que fueron evolucionando esa concepción de ciudadanía. Obviamente, el ciudadano en la antigüedad no es igual al ciudadano en el mundo de hoy, pero porque hay un proceso de evolución en el tiempo propio de las características de las civilizaciones. En la antigüedad tenían unos rasgos que eran exclusivamente determinados para los hombres libres, para su participación y para la discusión de los grandes problemas que estaban presentes en esas sociedades, ya bien sea en las ciudades-estados griegas o ya bien sea en el reino, la república y el imperio romano. Más adelante, cuando se fragmenta el imperio romano, que entramos en la era del feudalismo, la concepción de la ciudadanía desaparece porque entramos en el proceso del feudalismo, en donde el ciudadano no existe como tal. Ahí, de alguna manera, hay los dueños de la propiedad territorial, es decir, las noblezas de toga, las noblezas de espada, los siervos, la nobleza de la tierra, definen un esquema totalmente distinto de lo que significa la relación política y la relación ideológica, religiosa y social. Cuando empezamos nosotros a observar nuevamente que se vuelve a hablar de ciudadanía, es a partir del renacimiento, de las corrientes del humanismo, de las corrientes de la ilustración, que van a aparecer en el siglo XVIII fundamentalmente, en el siglo XVI, XVII y XVIII, empieza todo un proceso progresivo con la globalización que empieza a dar el proceso de descubrimiento de los territorios del mundo, los territorios del ultramar, por las sociedades-estados que aparecen, los reinos e imperios, en donde de alguna manera, con esa dinámica económica, el feudalismo empieza a entrar en una situación de crisis, los modelos absolutos, y hay un sector emergente que son las burguesías de cada una de esas sociedades que se empiezan a plantear la toma del poder político, y esa toma de poder político empieza a fundamentar también todo un esquema de carácter filosófico, una comprensión del hombre. La filosofía empieza a revelar una visión de la modernidad en donde es el hombre el centro de lo que es la sociedad, los cambios sociales, que es el responsable de la historia misma. Ahí queda a un lado la idea de la divinidad religiosa, de la idea de Dios aparte, y el hombre se vuelve el gran protagonista de la historia. Esa revisión, esa vuelta atrás de ver el humanismo clásico y traerlo al presente, vuelve a plantear el fenómeno de lo que eran las democracias que se consiguieron en el mundo antiguo, y esas visiones de democracia o evolución de lo que era la democracia propiamente dicha y los sistemas donde está la ciudadanía. En ese proceso de evolución, el hombre empieza a buscar de alguna manera en esa participación la búsqueda de derechos y la de deberes, porque la ciudadanía es básicamente no solamente un centro de derechos, es un centro de deberes y un centro de responsabilidad, tratando que la ciudadanía y su ejercicio es la búsqueda del bienestar colectivo, del ejercicio de la diferencia a partir de la tolerancia en sus distintas manifestaciones, de la capacidad de poderme informar, pensar y expresar mi pensamiento de forma libre, y de poder desarrollar todas las capacidades que cada individuo tiene de acuerdo a esa visión que tiene de su historia, tomando en cuenta lo que nosotros tenemos hoy en el presente y que se vino concertando desde hace unos cuantos siglos, que es la llamada globalización
y el multiculturalismo, que es producto de la integración de las sociedades humanas. Si hablamos de ciudadanía, obviamente tenemos que hablar de ciudadano. Un ciudadano que vive en una sociedad civil, en una sociedad responsable de derechos y deberes, el ciudadano, que es el eje central de esa sociedad, ejerce su ciudadanía desde muchos puntos de vista, a través de derechos civiles, a través de las posibilidades de expresión política, a través de los temas de carácter demográfico, sus derechos individuales. Es decir, lo que ofrece el desarrollo de la ciudadanía a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, las revoluciones, la expansión de ese humanismo y de esa ilustración en el mundo occidental, es la noción de un Estado de Derecho en donde el Estado, la base del Estado de Derecho es el ciudadano, porque ahora el poder emerge, es decir, desde la base social hacia las instituciones que conforman esa ciudadanía. Entonces, ser un ciudadano es ser miembro responsable no solamente de un hábitat, sino de los derechos civiles que son, en el término colectivo, también una expresión de mis derechos individuales. Con intención de puntualizar lo que les expliqué de ciudadanía y de ciudadano, les quiero leer una cita que coloqué en la exposición que dice así: ser ciudadano significa igualmente acceder a la decisión política. Al participar en la carrera de los honores, el ciudadano es de entrada un gobernante, un hombre político. Tiene derecho no solo de elegir sus representantes, sino también de participar directamente en la dirección de los asuntos de la ciudad. Como lo dijo Aristóteles, al ciudadano en sentido estricto, ninguna característica lo define mejor que la participación en el ejercicio de los poderes de la justicia y la magistratura. ¿Por qué insistir en esta definición de ciudadano, ciudadanía y la historia? Si nosotros revisamos el presente, el mundo actual, vamos a darnos cuenta de que los individuos en el mundo están presentando un conjunto de problemas en donde la visión de lo que es un ciudadano no está tan presente. La ciudadanía es una conciencia de pertenencia política que descansa sobre una responsabilidad. Todos somos responsables de nuestras sociedades en las cuales nos desarrollamos. En tal sentido, nosotros buscamos exigencias y reconocimientos y tratamos de incorporarnos o debemos incorporarnos a la sociedad en la que estamos. Es decir, nosotros tenemos que tener visión de comunidad, visión de ciudad, como decían los griegos, pero para eso hay que ejercer la ciudadanía y la ciudadanía se ejerce a través de una conciencia. Ese resultado es el proceso, es el producto de la participación de una comunidad. Aquí quiero dejar un detalle que está ahí entrecomillado en una cita de Tamayo, que dice: cuando las masas deliberan, se convierten en ciudadanos. Cuando los ciudadanos participan, crean comunidad. Quiero hacer lo siguiente, por favor. Nosotros oímos permanentemente la noción pueblo, la noción masa. No, hablemos de ciudadanos, porque una masa es una congregación amorfa de personas. No, se trata de un conjunto de ciudadanos que viven en una sociedad, que tienen derechos políticos, deben tener acción política y deben buscar de alguna forma el mecanismo de la reivindicación permanente de sus deberes y de sus derechos en sociedad. ¿Dónde se expresa históricamente la noción de ciudadano y ciudadanía? El modelo político de la democracia.
La democracia nace en Grecia, se define a partir de dos elementos de la conformación del lenguaje griego, llamado kratos, que significa demos, perdón, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. La unión de esas dos acepciones dan el origen de lo que es la palabra democracia. Pero me gustaría, por favor, que vieran con calma esta lámina. Según Lipson, la democracia es un sistema de gobierno que se desarrolló entre los griegos y maduró entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo en Atenas. Heródoto, el gran historiador, el padre de la historia griega, decía que la palabra democracia, que maneja la connotación que les expliqué de demos, que significa pueblo, y de kratos, poder, hablaba que básicamente kratos es gobierno. Fíjense ustedes y relacionanla con la lámina anterior, con la explicación anterior. La palabra pueblo no es una palabra masa, significa esencialmente gobierno. Y el poder reside en ese pueblo, que es el que realmente genera la estructura del gobierno, donde se revalora a la persona en el marco del respeto y se genera énfasis en la libertad individual, la libertad jurídica y la dignidad de la persona. No puede haber una sociedad organizada en donde no se respeten las libertades individuales, y esa libertad individual genera el respeto a las libertades colectivas. Eso sí, bajo el marco de una estructura de normas que es la ley, en donde el centro de la norma y de la libertad es la persona humana. He querido traer a su consideración también diferencias de modelos políticos que se debaten o se han debatido en el mundo de hoy, en el pasado y específicamente en nuestra cultura occidental. En la definición de esos modelos políticos tenemos el llamado Estado totalitario, en donde el Estado sustituye a la sociedad. Hay un centralismo absoluto de control social. Se trata de la noción de un partido único que es superior moralmente al resto de la sociedad. Hay una relación de partido-estado. El líder encarna la voluntad del pueblo, es un liderazgo único y personalista. Y lo ideológico priva sobre cualquier aspecto. Aquí la noción del militarismo como un instrumento de control social está presente. En lo económico hay una fuerte intervención del Estado, hay una estatización absoluta de todos los medios de producción, y la economía es un arma política de control social. Hay un adoctrinamiento, hay ideologización, hay propaganda sobre el individuo, los contenidos están mediatizados, y obviamente un elemento que es fundamental, que es el gran difusor social de esos planteamientos, es la escuela, porque la escuela de alguna manera sirve como el mecanismo para poder ir construyendo esa visión de la realidad. En el caso de las democracias, aquí tenemos separación de poderes, eso viene de la Revolución Francesa, progresividad en la participación, descentralización, el estado de bienestar que se empieza a plantear con mucha seriedad después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Las políticas de Estado deben ser producto de consensos, por eso es tan importante la noción de partido político. Y ojo, algo que no mencioné, que debido haberlo mencionado anteriormente, ciudadano y ciudadanía presentan el peso importantísimo de la sociedad civil, porque la democracia no solamente está capturada por los partidos, sino por todos los elementos que de alguna manera conforman la sociedad. Por eso la sociedad civil tiene un peso enorme en el mundo de hoy. Cuando hablamos de lo económico, el modelo democrático está abierto al mercado, aunque pueden combinarse elementos de la estatalización y del mercado. Hay una creación de empleo como política social, elementos de control sobre lo que es la inflación como una política social, y la visión de globalización y congestión. Es decir, en los modelos democráticos se trata de que la economía no solamente sea un elemento autárquico, sino que de alguna manera esa sociedad
se integre económicamente e intercambie sus capacidades, su tecnología y sus bienes y servicios con el resto de la sociedad del mundo. Y desde el punto de vista ideológico, aquí existe la noción del laicismo, es decir, no hay la intervención religiosa, hay una convivencia religiosa. El hombre, de alguna manera, puede mantener una visión de su religión, pero es básicamente, no son sociedades teocráticas dirigidas por una religión, sino el elemento laico, el elemento en donde ese sujeto, ese ciudadano, se debe a la noción de las normas. Por eso los derechos individuales, los valores éticos, la movilidad social, la competitividad, la participación política, la educación como elemento de servicio público, en donde cabe lo privado y lo público, y la corresponsabilidad del Estado con la familia y la sociedad civil. Por supuesto, llave fundamental de esto, la libertad de pensamiento y el desarrollo científico y tecnológico como un mecanismo para el crecimiento del hombre y su perfectibilidad en el proceso de desarrollo de la sociedad en la que vive. Quise traer este fenómeno que no es exclusivo de América Latina, pero muy presente en América Latina, independientemente de si está matizado más por lo que son las nociones de lo que es la izquierda o las nociones de lo que podría hablarse de derechas, que está ahorita, que vive, es el famoso debate que todavía ideológicamente hay en el mundo. Pero en el caso de América Latina, el populismo es un hecho real que todavía existe. Está muy cercano a lo que es la noción de el totalitarismo, pero aquí yo quise traerles la visión de un historiador mexicano, el doctor Enrique Krauss, en donde él habla de un decálogo de lo que son los fenómenos de populismo. El populismo habla de un líder carismático, habla de la palabra del carisma y exaltece la visión de ese líder en donde el control de los medios de comunicación es fundamental. Se habla de una verdad única, se habla de una épica, una nueva historia. Se trata de reescribir el pasado y el presente de las sociedades a partir de esa visión de liderazgo y de grupo. Se utiliza el erario público como una fuente inagotable, discrecional solamente por el líder y su equipo. Se polariza la sociedad entre clases, ese es uno de los fenómenos más típicos del populismo. Se trata de dividir a la sociedad entre buenos y malos. El populismo recurre a la moralización de las masas, es decir, quien tiene unas ideas divergentes no está dentro de la moral que ejerce quien tiene el control del Estado. Siempre se habla también de la amenaza, de una permanente amenaza de enemigos externos, y se trata de generar una desviación de la realidad con esas amenazas de enemigos externos para poder tratar de mantener un mecanismo de control. El orden legal, por favor, se rediseña totalmente, se desestima lo pasado para crear una nueva visión legal de la sociedad y de la convivencia, en donde el centro de esa convivencia lo maneja el poder. Por eso decía que está muy cercano al totalitarismo, y el populismo edifica una nueva institucionalidad, es decir, se crea un nuevo orden social en donde las libertades democráticas cambian de manera permanente a capricho del liderazgo y su equipo. Bueno, para ir tratando como de ir pensando, ¿no? Caramba, nos hemos paseado por elementos de la historia, sus características, lo que es el ciudadano, la ciudadanía, tipos de modelo político. Pero, ¿cómo hacemos o qué podríamos hacer? La ciudadanía es algo que se aprende, es algo que se enseña, es algo que se construye. Por lo tanto, hablamos o intento hablar de unas competencias ciudadanas.
en donde debe haber una actitud fundamental y una habilidad fundamental. En esas actitudes tiene que estar presente el respeto de los derechos humanos, la valoración de los demás y de distintas religiones y grupos étnicos, el sentido de la pertenencia de un individuo a su sociedad, la participación y la responsabilidad permanentemente como ser democrático. No hay ciudadanía si las personas no participan. La posibilidad de tener una identidad y un valor frente a la colectividad a pesar de nuestras diferencias y que esas diferencias sean respetadas. Y cuando hablo de habilidades, hablo de la capacidad para interactuar en el ámbito político, tener un pensamiento crítico y creativo, capacidad para poder resolver problemas que afectan a todos, partir de la acción activa y la construcción de esa comunidad y la capacidad para poder seleccionar a las mejores personas, es decir, elegir, seleccionar, no simplemente el acto automático de votar. Es decir, nosotros tenemos de alguna manera como una habilidad tener la posibilidad de que en la participación nosotros de alguna manera podamos escoger y podamos, además de escoger, seleccionar a las mejores personas que de alguna manera estén vinculadas con el verdadero sentido de un ciudadano y de la ciudadanía. Finalmente, quiero concluir esta breve intervención citando a Edgar Morin. Él dice lo siguiente: vivir es vivir en tanto que individuo que se enfrenta a los problemas de la vida personal. Es vivir en tanto que ciudadano de una nación. Es vivir también en la propia pertenencia del género humano. Naturalmente, el estudio de la literatura, la historia, las matemáticas, las ciencias contribuyen a la inserción en la vida social y en las enseñanzas especializadas. Son necesarias para la vida profesional. Pero con la marginación de la filosofía y la literatura en la educación, es cada vez más precisa la posibilidad de enfrentarse a los problemas fundamentales y globales del individuo, del ciudadano, del ser humano. Esto lo decía Edgar Morin en el año 2011. Y lo que quiero acotar con esto como una manera de cerrar es lo siguiente, y dejarlo quizás como un abreboca para todos ustedes. La ciudadanía se construye, la ciudadanía se ejerce, la ejercen los ciudadanos, y una de las formas de comprender cómo podemos mejor ejercerla es a través de una valoración de nuestra historia, de una valoración y perfeccionamiento de nuestro modelo democrático y de la responsabilidad que nosotros como ciudadanos y como ciudadanía y ciudadanos tenemos para el desarrollo de esa acción. Por otra parte, la función del maestro es de primer orden, porque la escuela es el espacio ideal para ir construyendo esa ciudadanía, esa comprensión de la historia, esa comprensión de los modelos democráticos modernos y el desarrollo de los distintos instrumentos institucionales de los modelos. La escuela es el centro fundamental para el desarrollo de la construcción de un buen ciudadano, de buenos ciudadanos y del ejercicio de la ciudadanía. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero no haber sido muy denso, espero que haya sido lo más potable posible y agradecería enormemente que haya llamado su atención en términos de las preguntas que ustedes quisieran hacer en torno a este tema.